Ali Tonali, ahora sí estamos en nuestra primera sesión de la iniciativa M. Ya dimos la introducción, si no la han visto, la pueden ver aquí en los videos que están aquí abajo. Y ya estamos más puestos para la primera parte de la iniciativa M, que sería la lectura. Y entonces, el primer artículo que seleccionamos fue, por supuesto, un artículo de la revista que llevo en mi corazón, ¿no? La revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, una revista que está en PubMed, una revista que está completamente gratis, no te cobran nada. El grupo editorial está cada vez más preocupado en la velocidad con la que se editan y mandan los artículos, aceptan cartas al editor, acepta casos clínicos. Entonces, esta es una de las mejores revistas. Pero, Patti, dinos, ¿por qué escogiste este artículo en especial? Bueno, escogí este artículo porque me pareció bastante interesante. Es un artículo que publicaron recientemente, es relativamente nuevo. Y como todo ahorita es COVID y este también fue como pulmonar, me llamó mucho la atención lo de la enfermedad pulmonar intersticial. Y pues por eso lo elegí. Me parece que fue una metodología con la que podemos empezar a leer los artículos. Buenísimo. Pues entonces, como parte de la iniciativa M, lo primero es leer en voz alta. Y entonces empezaremos con la lectura y con el desglose de la metodología. Entonces vamos a empezar con el título, estimado Alejandro, por favor. Ok, el artículo se llama Panorama de la enfermedad pulmonar intersticial en el sureste de México. Correcto. Entonces, en este título, lo primero que necesitamos es entender cuál es el estado basal, maniobra y desenlace al cual le llamamos diseño arquitectónico. Si ustedes todavía no entienden muy bien qué es eso del diseño arquitectónico, que fue algo propuesto por el doctor Feinstein, yo les propongo que vean abajo, tenemos una serie de videos que hablan sobre el diseño arquitectónico. Pero por el momento lo podríamos decir que el diseño arquitectónico se basa en descubrir cuáles son los tres pasos previos o cuáles son los tres partes que tiene un artículo. El primero sería el estado basal y después sería la maniobra y el desenlace, ¿no? Y entonces en este artículo, estimado Alejandro, ¿cuál crees tú que sería el estado basal? ¿Cuál crees tú que podría ser la maniobra y cuál podría ser el desenlace? No, no, ¿No? no tengo conocimiento de eso, pero Yo. supongo que el estado basal es... bueno, Pati. Patti, venga. Bueno, en este caso, el estado basal serían los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Ok, enfermedad pulmonar intersticial, ok, muy bien. La maniobra sería revisión de expedientes. No. O, Ese es cómo obtuve la información. ok, La revisión de expedientes es cómo obtuve esa información, ¿no? ok. Entonces la Entonces, maniobra la maniobra puede ser sería dos. Puede ser observacional o puede ser experimental. observacional. Oh, observacional. Observacional completamente. Entonces, solamente voy a observar algunas características, ¿no? Entonces, puede ser que solamente me dedique a buscar algunas características clínicas como por ejemplo, voy a poner una tontería. Enfermedad del tejido conectivo. Bueno, que Ok, sí me dieron sexo. enfermedad de tejido conectivo, incluso pudiera ser el Sexo, tabaquismo. sexo Sí. masculino, femenino, ¿sí? El tabaquismo me gusta muchísimo, me gusta mucho como ejemplo. El tabaquismo, a ver si los pacientes que tienen esta enfermedad tienen mayor tabaquismo, entonces aquí Y sería tabaquismo presente y tabaquismo, ay Dios, ausente. ausente, perdón, aquí no va. Bueno, no, ustedes en su casa no. Ustedes en su casa aprendan a usar la computadora, vean ustedes, no sean como yo, que no van a llegar a ningún lado. Mi mamá me lo decía. Mi mamá me decía esto. Aprende a usar la computadora, hijo. Pero yo decía, no, yo quiero ir a la secundaria y me metí a dibujo técnico, ¿no?
y a electricidad, porque ahí estaban todos mis cuates, ¿no? Y entonces lo único que hacíamos era las máquinas de toques, y ahí estábamos jugando. Pero bueno, si hubiera entendido lo que decía mi mamá. Ok, tabaquismo presente ausente. Y ahora, ¿cuál crees tú que podría ser el desenlace, estimada Eriquita? ¿Cuál crees tú que podría ser el desenlace, Erika? Pues yo creo que podría ser la relación que tiene el estado basal, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial, con alguna, pues tal vez como con el tabaquismo, con el sexo, o sea, ¿qué desenlace tiene? Sí, el desenlace lo que quiere decir es si el tabaquismo me va a provocar algo. En este caso, a los pacientes que tienen EPI, si el tabaquismo me puede provocar que me vaya peor en el pronóstico. Hay ocasiones que hay distintos tipos de estudios. Por ejemplo, hay estudios que son epidemiológicos, donde no tengo una hipótesis, o sea, no estoy buscando la causa-efecto, y solo quiero saber cómo son. Solo quiero sacarles una foto para poder identificarlos y decir cuáles son las características taxonómicas del fenómeno. Entonces, puede ser que en esas características taxonómicas del efecto no sepa, ¿no? No sepa bien a bien, que no hay una hipótesis, ¿no? Entonces, no tengo un cálculo de tamaño de muestra, no hay una hipótesis, simplemente digo, así son, estas son las características, sin mayor pretensión de buscar un desenlace, ¿no? Entonces, hay ocasiones que eso sucede. Creo que este es uno de esos casos, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si ya vamos a leerlo como tal y después decidimos de qué tipo de estudio es, ¿ok? Entonces, buena, estimada Ale, ¿podrías empezar a leer el resumen? La enfermedad pulmonar intersticial corresponde a un grupo heterogéneo de patologías que difieren en su etiología pero tienen manifestaciones clínicas y radiológicas comunes. En Latinoamérica y México los reportes son escasos, enfatizando la necesidad de estudios que permitan conocer su escenario clínico epidemiológico. Buenísimo. Eriquita, ¿qué opinas? Este primer punto yo creo que nos lleva a muchas reflexiones. ¿Qué es lo primero que piensas al respecto? Eh, pues uno, lo que habíamos comentado de a lo mejor qué relación tiene la enfermedad pulmonar intersticial con algunos factores de riesgo debido a que, bueno, quieren hacer un estudio como que no, bueno, no se ha estudiado antes aquí en México, o sea, hay muy pocos reportes, entonces quieren ver como la relación que tiene, por ejemplo, la enfermedad pulmonar en México con algunos factores de riesgo aquí bueno, específicos. Entonces, esto ayuda, este tipo de estudios ayuda muchísimo a abrir los ojos, a poner el dedo en el renglón, a sospechar que a la hora que lo leemos ya nos ayuda a sospechar, ¿no? Nos va a ayudar a sospechar, nos va a ayudar a determinar cuáles son los factores, a ver cómo se diagnostica. Entonces, este artículo nos puede ayudar muchísimo para poder definir qué es la enfermedad pulmonar intersticial y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. ¿Puedes leer el objetivo, estimada Erika? Sí, es realizar un análisis multidimensional y contrastado de la enfermedad pulmonar intersticial en la población de la península de Yucatán. Buenísimo. Entonces, aquí tenemos cosas bien importantes, ¿no? Entonces, la primera cuestión bien importante es que cuando estoy escribiendo un artículo, siempre debo tener un objetivo que está en infinitivo, ¿no? Entonces, realizar, conocer, evaluar, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Entonces, ellos quieren no nada más encontrar cuáles son, sino además quieren hacer un análisis multivariado, ¿no? En donde quieren ver cómo le va a esta población en específico de Yucatán, ¿no? Lo cual se ve bastante bien.
Y entonces, ahora sí, Pati, venga, método. Dice, estudio observacional, prospectivo, analítico y descriptivo que incluye la totalidad de pacientes diagnosticados con enfermedad pulmonar intersticial en un periodo de 4 años. Registraron datos demográficos y clínicos, pruebas de función pulmonar, imagenología de tórax, perfil inmunológico, ecocardiografía transtorácica. Se analizaron las diferencias según la etiología mediante un análisis de la variancia de una sola vía ANOVA. ¡Ay, qué entendiste! ¿Le entendiste a todo? Sí, ¿Sí? creo. Bien. Bueno, primero, ¿qué significa que sea observacional? Que no es experimental, que no van a modificar ellos nada. Ok, entonces la diferencia entre observacional es experimental, ¿ok? Hay dos tipos de estudios, los observacionales donde yo nada más veo y los experimentales donde yo soy el que hace. Al experimental le llamamos ensayo clínico, aleatorizado, ¿ok? Bien. Prospectivo, ¿qué significa eso de prospectivo, Ale? Que está realizado en un punto determinado del tiempo. ¿No? ¿No, Eri? No, la verdad no sé. ¿Pati? Sí es referente al tiempo. Significa que si tú haces un estudio prospectivo es que yo lo voy a iniciar hoy y lo voy a seguir hasta el 2022, no sé. Y si es Pues, retrospectivo, yo lo voy a revisar de 1995 a, no sé, pero en el pasado. Entonces, sí es referente al tiempo, prospectivo es, pues, hacia adelante, digamos. ok, entonces aquí vamos a aprender una palabra nueva. Entonces, prospectivo y prolectivo, que son sinónimos. Son sinónimos. Prolectivo viene de la palabra pro, electivo, elegir. ¿Sí? Elegir hacia adelante. Entonces, yo elijo al paciente y entonces el resultado es que las mediciones que voy a hacer van a ser en el paciente. Es prolectivo cuando yo lo voy a hacer en el paciente, es decir, voy a medir la función pulmonar en el paciente, le voy a tomar la placa de tórax al paciente, ¿sí? Eso es prolectivo. Y retrolectivo, ¿sí? Quiere decir que atrás, ¿sí? Quiere decir que lo voy a hacer en los expedientes, cuando ya pasó todo. Prolectivo en el paciente, retrolectivo en el expediente, ¿sí? Entonces, por supuesto, todo tiene que ver en el tiempo, pero aquí nada más es en quién lo voy a ver. En algo que sí o sea, que yo lo voy a hacer, yo lo voy a medir, yo voy a medir la función pulmonar, las imágenes, y me puedo ir para atrás a preguntarle qué edad, cuándo empezó la enfermedad, los datos demográficos y clínicos, y versus esta parte de los expedientes, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí estas dos particularidades. Ahora, ¿qué significa analítico y qué significa descriptivo? Ale. Analítico que buscan la relación de todos los parámetros que evaluaron para ver lo que están estudiando, supongo. Ok, entonces analítico es cuando yo le voy a meter algo de estadística, ¿no? Voy a hacer un contraste, una P, ¿sí? ¿Y descriptivo qué será? Entonces, lo contrario de analítico es descriptivo. Entonces, ¿qué será descriptivo? Eriquita. Que no es tanto con la estadística, sino a lo mejor, que como su nombre lo dice, van a describir algunas características a estudiar. Entonces, descriptivo, no Bueno, contrasto nada, solamente voy a decir la edad, el peso, la talla, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Muy bien. Y entonces ya entendimos que es observacional, que es prospectivo, analítico y descriptivo. Y después dice, se registraron datos demográficos y clínicos de función pulmonar, imágenes y todo lo demás. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Ahí no tendremos problema. Y después dice
que se analizaron las diferencias que había entre los tipos etiológicos mediante un análisis de ANOVA. ¿Qué significa eso, Patti? Pues es el tipo de análisis estadístico que hicieron y, o sea, entiendo que es porque utilizaron muchos factores y, y con ese análisis vieron si existía como una relación de cada factor. Ok, entonces sería la etiología de esta enfermedad. Entonces, digamos que hubiera dos etiologías, ¿no? Entonces, las relacionadas con la enfermedad de tejido conectivo y las no relacionadas con tejido conectivo, las idiopáticas, por ejemplo, y entonces tengo que ver si la edad es distinta, una frente a la otra, ¿sí? Entonces, eso es cuando tenemos Sí. más de 3 grupos, se utiliza ANOVA. Cuando lo que quiero contrastar es una variable que sea cuantitativa. Si no le saben a la estadística, recuerden, allá abajo, ¿no? Les receto un extraordinario video que tenemos aquí abajo, que va a ser el video del análisis estadístico, ¿no? La estadística le tienen que entender, porque si no, no le van a entender a la medicina, ¿sí? Entonces, les receto las diferencias entre 3 grupos, que sería la ANOVA, ¿no? Ok, y entonces seguimos leyendo, estimadísimo Alejandro. Ok, resultados. Se incluyeron 110 pacientes con una mediana de edad de 60 años y predominio del sexo femenino. La causa principal de la EPI fue relacionada con enfermedad del tejido conectivo. El subanálisis de grupos mostró que la fibrosis pulmonar idiopática, FPI, es frecuente en los varones con antecedentes de tabaquismo y patrón tomográfico de neumonía intersticial usual. Las pruebas de función pulmonar demostraron restricción pulmonar moderadamente grave e hipoxemia leve. La positividad de anticuerpos antinucleares ocurre en menor proporción en la fibrosis pulmonar idiopática. Súper. Perfecto. ¿Qué aprendimos de esto, Ale? ¿Cuál sería el aprendizaje de esto? De que con los parámetros que ellos evaluaron, se lograron concluir que la patología se presenta con mayor predominio en el sexo femenino y en una edad promedio de 60 años y también pues con los parámetros de la función pulmonar vieron que estaba relacionado que a mayor severidad de la enfermedad, mayor alteración de estos parámetros, ¿no? Eriquita, ¿qué le sacas esto de jugo para tu práctica clínica? Pues justo la investigación de estos factores de riesgo, por ejemplo, el antecedente de tabaquismo, o si tienen a lo mejor un patrón de una neumonía, podemos saber cómo la relación que tiene con por ejemplo, la hipoxemia o a lo mejor anticuerpos antinucleares, poder tener la posibilidad en mente de que si mi paciente tiene a lo mejor alguna restricción pulmonar, podemos sospechar de alguna enfermedad del tejido conectivo, autoinmune, y no solo quedarnos Entonces, con... esta enfermedad se relaciona mucho con la enfermedad autoinmune. Muy bien. Esta enfermedad me apoya para decir, no fumen, cabrón. O sea, por favor, no, oye, cabrón, no fumes, mano. Mira lo mal que te va a ir. ¿Qué otra cosa, Pati? ¿Qué otra cosa le sacas a este resumen? ¿Qué otra cosa para tu práctica clínica? Pues sí, igual, o sea, no sé, a lo mejor en el primer nivel, si te llega una paciente con esas características, automáticamente en vez de quedártela ya en el primer nivel, la puedes enviar porque tú ya sospechas de que tiene una enfermedad pulmonar intersticial, en vez de retrasar el diagnóstico o a lo mejor pensar que es algo infeccioso o algo así, y menos más en estos tiempos, ¿no? Uy. Ahora, imagínate que tú escribes la nota y que te encuentras a alguien que tiene enfermedad, fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? O sea, ya hiciste el diagnóstico, o sea, lo haces muy bien, ya haces el diagnóstico. ¿Cómo ves el pronóstico de estos pacientes, Ale? O sea, ¿tú qué le pondrías al pronóstico? ¿Le pondrías así como residente, pronóstico reservado de evolución? ¿O qué le dirías al paciente? ¿Es malísimo, se va a morir, no es tan malo? ¿Qué sacarían ustedes aquí?
de conclusión. Pues tendríamos que ver los factores de riesgo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que lleva, no sé, 20 años fumando o, por ejemplo, en el medio rural. Ay, no, qué gacho, ¿no? O sea, tú eres así de, bueno, pues es que no, eres como mi esposa, ¿no? Así igualito a mi esposa, así, no, pues es que depende, ¿no? Oye, pero vamos a ir a la fiesta. No, pues es que depende, ¿no? Depende si tengo pacientes y llego temprano. No, 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 ¿qué le dirías, Eriquita? O sea, estos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuvieron estas pruebas funcionales de función pulmonar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías? Ay, doctora, me voy a morir. ¿Qué le vas a decir a este paciente? ¿Cómo se lo traduces? Pues que debido a los factores de riesgo que tiene, a sus antecedentes, pues a lo mejor no se va a morir ahorita, pero Algún día se va a cursa morir, con, ¿no? Hola, buenos días. cursa con, Así como le digo una cosa, le digo otra. Pues yo creo que no se muere hoy, pero igual y mañana sí. cursa con una hipoxemia leve que pues al final del día sí impacta en su salud, a lo mejor en el día a día, en sus actividades, en sus posibilidades de salir, no sé, de muchas cosas que pues podemos a lo mejor tratar o ayudar a minimizar para que pueda tener una vida normal, ¿no? Sin que se Sí, muera ahorita. entonces, híjole, ya se lo detectamos, pero va a cursar con hipoxemia. Puede hacer que haya muchas cosas que le pueda, que no puede hacer, o sea, ya no va a poder correr el maratón, pero vamos a trabajar para mejorarlo. ¿Cómo le pondrías entonces finalmente en la nota, Pati? ¿Cuál sería el pronóstico para estos pacientes? O sea, ¿qué le pondrías en la Pues, nota? pues al final el pronóstico es bueno, digamos, no se va a morir, pero sí va a tener una limitación en su vida diaria, ¿no? Pronóstico bueno con limitación para la función, ¿no? Limitación para la función Sí. cardiovascular o limitado para la función, ¿sí? Esto es con el fin de evitar la clásica nota de reservado evolución, ¿no? Pronóstico bueno, ¿no? No, o pronóstico, no se va a morir hoy, ¿no? Dice Erika, ay, no se va a morir hoy, pero, o el horrible depende, ¿no? O sea, no hay nada peor en el mundo que no, pues depende, mano. Pues de qué depende, joven, ¿no? ¿Sí? Entonces este artículo nos da esa evaluación. Vamos a ver ahora un poquito las tablas antes de irnos y terminar de ver. Esta es una tabla descriptiva completamente. ¿Por qué utilizaron medianas y no utilizaron medias, estimada Pati? Por la distribución de los valores. O Ok, sea, quiere decir que la mediana fue 60 y que el paciente más joven que tuvieron fue de 49 y el más viejo de 67. ok. Si no le Esa saben es a la la distribución. estadística y a la distribución normal, les digo que vean el video que vamos a dejar aquí abajo para que aprendan más o menos a ver qué es eso de la distribución normal, de la distribución, cuándo utilizo una medida de distribución de tendencia central, cuando una de libre, de una medida de dispersión. Ahora, ¿qué te dicen los datos, Alejandro? ¿Qué te dicen que son pacientes que van de 60 años y después el rango intercuartiral de 49 a 67? ¿Qué te dice? ¿Para qué te sirven esos datos? Para crear un grupo de riesgo. ¿Ok? Para crear un grupo de riesgo, ¿no? Para sospechar, ¿no? Para decir, bueno, pues sabes que no es una enfermedad de muy viejitos. O sea, si me llega un paciente de 80 años, no voy a pensar que tiene esta enfermedad, ¿no? Sino que más o menos me dice, ¿sabes qué? Que es en edad de entre los 50 y los 70 años, más o menos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sexo femenino, 68%, tampoco me ayuda mucho. Y este es un valor que a mí me interesa, estimada Eriquita. ¿Qué piensas tú de este perfil de 27.2 de índice de masa corporal? Pues que la población estudiada en la enfermedad pulmonar, pues se ve que tienen desde sobrepeso hasta obesidad. Bueno, casi todos son sobrepeso. A lo mejor
todavía algunos entraron en lo normal, pero pues al ser Pero no es de gordos, 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 ¿no? O sea, no, no, solo 27.2, como ¿no? sobrepeso. 27.2 el que es, ¿no? Casi, casi el que esté libre de Sí. todo pecado. O sea, no es una enfermedad de obesidad. Pero, ¿qué sí te dicen estos factores de la historia, de la historia de la exposición, Pati? Los fumadores sí son los 76%, eso sí. Ex- Exfumador, índice tabáquico. También la exposición a biomasa. Pero yo creo que, bueno, el más importante es el tabaquismo. Eso es muy importante. O sea, esta es una parte importante de cuando te preguntan, ¿por qué tengo que dejar de fumar hoy mismo, no? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, esta es una buena razón, ¿no? Los pacientes que siguen fumando tienen que saber que pueden desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, que son los análisis descriptivos, donde nada más nos dicen la frecuencia y el porcentaje de cada una de las partes, pues nos ayuda para ver estos perfiles de los pacientes, ¿no? Nos ayuda a evaluar esta circunstancia. Por ejemplo, y aquí habría cosas que igual y no sabemos, pero tenemos que ir a investigar. Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de la caminata de los 6 minutos? ¿O qué es eso de la caminata de los 6 minutos? Lo puedo utilizar en la práctica clínica. No sé si alguno de ustedes sepa qué es eso de la caminata de los 6 minutos. ¿No? No, Ale. Bueno, es una prueba que se hace en el consultorio, entonces donde se ponen unos rangos y ponemos a caminar al sujeto y vemos cuánto puede caminar. Entonces, yo no me sé muy bien cuántos metros se pueden caminar, cuánto es lo normal y lo anormal, pero bueno, pues eso es algo que hay que buscar y nos va a ayudar este diagnóstico, ¿no? Entonces, y vean lo que pasa en imagen. Híjole, pues tomarle una tomografía aquí está como que en chino, porque no hay una imagen que nos ayude, ¿no? Entonces, 17% de neumonía intersticial, 40% no específica. Entonces, la imagen no nos ayuda a determinar este tipo de enfermedad. Quizá por eso lo hace más difícil, ¿no? ¿No? Entonces, y aquí está la parte de los agentes etiológicos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, estimado Ale, sobre los agentes etiológicos, sobre este cuadro 2 de la comorbilidad? Que si los pacientes tienen relación o alguna patología subyacente, eh, pues es el riesgo que tienen al padecer la enfermedad, ¿no? Más o menos no. No. Pati, acuérdate qué es la etiología, ¿no? Entonces aquí estamos hablando este es un estudio descriptivo, donde no estoy hablando de una causa y un efecto, sino solamente estoy diciendo, ¿no? Esto me recuerda un chiste que salen dos compadres y le pega un compadre al otro y le dice, ándele, compadre, que usted anda diciendo que yo tengo hemorroides, y el otro compadre le responde, no, compadre, yo no dije que usted tuviera hemorroides, yo dije que como que se le siente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo no estoy diciendo que se asocie, ¿no? Todas estas enfermedades autoinmunes con la enfermedad pulmonar intersticial. Solamente digo que hay una asociación ahí. Yo no dije que como que lo tenga, yo dije que como, ¿sí se entiende esto, Ale? O sea, yo no puedo hablar de causalidad. Solamente en un estudio descriptivo, solamente digo se asocia o esto aparece, ¿no? Y ustedes después ya averiguarán si se asocia o no se asocia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿tú qué piensas de esto, estimada Eriquita? ¿Qué piensas de este cuadro 2? Que, bueno, las principales comorbilidades que se asocian a nuestro grupo de estudio fue las enfermedades reumatológicas previas y pues es la que más impacto tiene, bueno, la que más relación tiene. Y en cuanto al diagnóstico final de la población, pues la enfermedad
relacionada con el tejido conectivo, es también de las que más relación tienen. ¿Qué conclusión sacas? ¿Cuál es tu conclusión para tu práctica clínica? Pues mediante esta relación, que si yo tengo a lo mejor un paciente con una enfermedad pulmonar idiopática, me puedo ir un poco a investigar si tiene alguna enfermedad de tejido conectivo que a lo mejor no tiene diagnosticada y a lo mejor poder pues ya diagnosticar dos cosas, la base de todo, que le puede llevar a más patologías. Aquí hablamos, aquí hay que pensar que si es idiopática es porque ya descarté que no tenga enfermedad del tejido conectivo. ¿Ok? Es una enfermedad por descarte. ¿Ok? Entonces aquí una cosa muy interesante es que la idiopática es que no sabemos, ¿no? Esta palabra de idiopático significa que, hijo, man, pues quién sabe, ¿no? Entonces, pero vean esto, EPI relacionado con enfermedad de tejido conectivo. ¿Qué piensas, estimada Patti? Pues que si tienes, o sea, una paciente con enfermedad de tejido conectivo y encima tiene más factores de riesgo, fuma o algo así, es muy probable que en algún punto de su vida desarrolle una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, pues, es importante que deje de hacer todas estas, que deje de fumar, por ejemplo, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, estos dos puntos son muy claros. Entonces, punto número uno es, híjole, si tiene una enfermedad pulmonar una enfermedad pulmonar intersticial, piensa en que tiene, o sea, búscale, seguramente tiene algunos factores de algo de reuma, ¿no? O sea, cuando se enfrenten a este diagnóstico, dile, ¿puede ser idiopática? Sí, puede ser idiopática, pero primero le tengo que buscar que no sea una enfermedad relacionada a tejido conectivo. Descarto que tenga enfermedad de tejido conectivo y le digo, puta, pues fue muy mala suerte, señor, ¿no? Qué mala pata tiene. Pues, híjole, pues no fue eso. Y entonces, vean ustedes cómo estos estudios sí nos ayudan a encontrar un montón de datos bien interesantes, como ya habíamos hablado de pronóstico. Ahora, ¿cómo le va? Ahora sí, vamos a hacer la comparación de esta frente a la otra, ¿sí? Uno versus el otro. Y entonces, hay diferencias entre los que tienen enfermedad pulmonar idiopática y los no idiopáticos, es decir, los relacionados a enfermedades reumatológicas. ¿Cómo lo ves, estimado Ale? ¿Hay diferencias entre los grupos? Sí, aunque en cuanto a la edad es mínima, ¿no? Buenísimo. Aquí esto que estás diciendo es total. Entonces, sí hay diferencias, pero estas no son estadísticamente significativas. Entonces, son diferencias que son significativas, pero que no son clínicamente significativas. Pues sí, entre 59 años, 60 y 67, no, mano, pues ya entre 60 y 67, pues ya estás vacunado, ¿no? Ya, sí hay diferencias, pero estas no son clínicamente significativas. ¿Y qué te parece el sexo? Estimada Ale? Así, Digo, con, perdón. ah, ¿Cómo ves el sexo? ¿Yo? ¿Sí? Eriquita. Es que se trabó y no escuché, perdón. Perdón. No, pues en el sexo sí hay una clara diferencia entre los dos Claro, grupos. ok. De un 74 a un 18%, pues sí, sí hay Ok. una gran diferencia. Sí podemos pensar que es más frecuente o bueno, que se ha encontrado más en mujeres. Y bueno, no sé, a lo mejor ya sería mucho especular, No, mucha marihuana. pero, ajá, pero generalmente las enfermedades inmunológicas están más asociadas al sexo femenino y puede ser esta la relación. Entonces tu mente ya está pensando como clínico, ¿no? Tú como clínico te encuentras un paciente que llegue tosiendo, que tiene una enfermedad pulmonar intersticial, que tiene una saturación baja, ¿no? Que tiene todos estos problemas y dices, le tengo, y es mujer, púchale, si usted es mujer y tiene todo esto, pues le tengo que hacer todos los estudios pensando que es reumatológico o se lo mando de una vez al reuma, ¿no? ¿No? O sea,
pero ya ahí ya te da unos datos. Ahora, estos factores de historia de la exposición, ¿tú crees que te ayuden, estimadísima Patti? Pues algunos sí y otros no. A ver, pues sí, el tabaquismo, ¿Tabaquismo te ayudaría a tomar una decisión clínica? O sea, le preguntarías no, en el interrogatorio, le preguntas, oiga, ¿usted fuma? sí, claro. ¿Tú crees que eso te ayudaría a tomar una decisión? Si es una u otra, o sea, No, o sea, diferenciarlas, como que la balanza vaya hacia un lado o al otro. pues, Ale, pues no, o sea, sí es estadísticamente significativo, pero eso sí, no, ¿por qué no? Híjole, pues es que es un volado, pero es 55. un volado. Ay, no me ayuda. Me ayudaba mucho el sexo, eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Si es mujer y está Ujú, tosiendo y todo esto, híjole, le voy a buscar por otro lado que tenga alguna otra enfermedad reumatológica. Ok, y vean ustedes, esto de la biomasa, no sé qué es. ¿Qué tampoco. leyeron ustedes que era la biomasa? Yo no me acuerdo. Es como la exposición a humo de leña y así, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces, y el humo de leña no. Exposición, el tener canarios. Ay, ¿no será que tenía unos canarios en mi casa? Es que tenía un perico en mi casa, ¿no? Ale, tener pericos en tu casa, ay, es que había pájaros en mi, ¿no? Entonces, ¿no? Y sobre todo el pájaro de mi vecino es el que más me molestaba, ¿no? ¿Qué piensas? De la exposición en aves, pues Pues tampoco, ¿no? que tampoco es significativa. Es el clásico de que se habla de las aves y es que está expuesto de la leña, está expuesto a las aves, está expuesto, es que inhalaba muchas cosas, mucho polvo en su chamba, ¿no? Un polvo blanco así chiquito y siempre llegaba bien contento. No, pues ese tampoco, ¿no? Ay, no manches, esta chava siempre le hacía falta el aire. ¡Ah! Pero cada vez que pasaba el novio, ¡ah! ¡Ay! Le faltaba el aire. Bueno, pues esa tampoco, ¿no? Esos datos tampoco. Y la función pulmonar, ¿cómo ven ustedes? La función pulmonar, estimada Eriquita. O sea, ¿hay diferencias en la función pulmonar entre una y otra? Mm, pues no hay mucha diferencia. No hay diferencia. Hasta aquí que hablamos ya de la fracción expirada de oxígeno, y pues ahí podría ser que, no, un poquitito, pero no es estadísticamente, no es clínicamente significativa, ¿no? Aquí no ponen los intervalos de confianza, pero entre los rangos intercuartilares no se ve que haya diferencias, ¿no? Vean, ahí está 119 y el otro está en 100. No parece haber mucha diferencia y tampoco en la caminata de los 6 minutos, que quiere decir qué tan buena es su función, ¿no? Y la gasometría tampoco tiene algún problema, ¿no? En el cucharón no hay diferencias, ¿no? Pero sí hay diferencias aquí, Patti. Sí hay diferencias entre los anticuerpos antinucleares, ¿no? Sí, sí hay. Sí, pues uno tiene el 65% y el otro el 20%. Lo Y cual también los títulos sí, están mucho más elevados para la que está relacionada con el tejido conectivo. claro, está relacionado con las enfermedades reumatológicas. Bueno, con la no idiopática, perdón. Ujú. ¿No? Está relacionadísima con estas enfermedades idiopáticas, Y reumatológicas, ¿no? reumatológicas. Y Entonces, también es están estadísticamente significativa. los títulos no son distintos, pero sí la cantidad de positividad, ¿no? Esto me atrae la mente decir que no tengo que andar con cuentos de cuáles son los títulos, sino tengo que pensar si son positivos o negativos, ¿no? Y otra cosa interesante es el patrón que presenta, ¿no? Entonces, el patrón nuclear es el que más se presenta en este tipo de enfermedades. Entonces, híjole, prácticamente ya tengo aquí
algo que me ayudaría mucho. Entonces, si yo tengo este tipo de pacientes, le puedo pedir, y si es mujer, le pido inmediatamente unos anticuerpos antinucleares y ya me va a poder ayudar muchísimo para saber a quién se lo mando. ¿Se lo mando al neumólogo o se lo mando al reumatólogo, no? Entonces, bueno, aquí al final lo que nos hacen es un modelo multivariado y en este modelo multivariado nos dice cuál es lo más importante. Entonces, ellos encontraron la edad, encontraron el sexo femenino o masculino, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Más asociado, como ya lo habíamos dicho. Entonces aquí tenemos nosotros palomita, el sexo, ¿no? Otra cosa que tenemos es la edad, pero nosotros dijimos que no era estadísticamente significativo. Vean ustedes cómo está muy, muy pequeñito. Otra cosa que encontramos es, ellos encontraron aquí el tabaquismo. Nosotros dijimos no nos ayuda a diferenciar. Los anticuerpos mononucleares, claro, ¿no? Y el patrón de neumonía intersticial usual. Ese no lo vimos, pero lo que ellos encuentran es aquí que sea un patrón, aunque son muy chiquititos, ¿no? O sea, vean la cantidad de pacientes que quedaron. A mí me parece que esa podría no entrar, pero sí me permite como visualizar que ya sé o lo que me quedó para llevar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, vamos a leer las conclusiones, si te parece bien, Alejandro, ya, para irnos. Conclusiones. En el sureste de México, la enfermedad intersticial es más frecuente en las mujeres en la sexta y la séptima décadas de la vida. La principal causa de atención es secundaria a enfermedad del tejido conectivo. De tejido conectivo. La fibrosis pulmonar idiopática representa la tercera causa de atención y predomina en los varones con historia de tabaquismo y patrón topográfico de neumonía intersticial usual. La sistematización del abordaje diagnóstico favorece conclusiones diagnósticas certeras. Se requieren más registros que confirmen los hallazgos del presente informe. Buenísimo. Entonces, ya tenemos nuestro primer artículo leído, ¿no? Entonces, ya quedamos. Entonces, ¿cuáles podrían ser tus conclusiones, Erika? Rápidamente, solamente di una conclusión rápidamente de lo que aprendiste de este artículo y que pudiera ayudarte a tu práctica clínica. Que se relaciona, bueno, que hay mucho más prevalencia de mujeres y estas mujeres se relacionan con las enfermedades de tejido conectivo. Ya dijiste dos, canija. Ya están comiendo todos. Pati. Que si tienes un paciente con factores de riesgo y que encima fume, es súper vital que deje el hábito tabáquico. Bueno, muy bien. Nadie tiene que fumar, ¿no? No manchen, no fumen, ni siquiera pone, o sea, mejor búsquense otra droga, ¿no? Porque esa ni siquiera, o sea, nada más hueles feo y hueles cenicero, las chavas no te quieren dar besos, no fumen, no tiene sentido. ¿Cuál sería la otra, Mari? Ale. Igual en la edad, ¿no? Tener ojo en la edad de pacientes mujeres de entre 50 a 70 años y con enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Yo me quedo con esta. Si es mujer, va a ser esa enfermedad pulmonar intersticial, va a ser por lupus o por enfermedades reumatológicas. Y si es hombre, es por canijo fumador y porque estuvo chambeando en los asbestos, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho a mí a decidir. Y aprendí mucho del factor intersticial y que no es tan malo, ¿no? O sea, sí restringe, pero no los mata, ¿no? Y que bueno, hay que ponerle mucha atención en aquellas personas que están tosiendo y que tienen dificultades para respirar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo dejamos y ahora la siguiente parte es poner la liga, ¿no? En donde puedan, ¿no? Todos los de la iniciativa M pongan la liga donde puedan, en su Facebook, en donde quieran, ¿no? Pero hay que empezar a difundirlo para que todo el mundo sepa esto que estamos sabiendo, ¿no? Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos para el próximo martes. Les pasaremos la liga y les pasaremos el artículo para que lo lean, ¿no? Y que vengan leidísimos y lean el artículo y veamos cuáles son sus dudas. ¿Sale? Entonces, nos despedimos. Chao. Bye. Bye bye.